Hola, bienvenidos a, nuestro primer capítulo, Rocío, de Conexiones Estratégicas. Lo primero, agradecerles que estén acá e invitarlos a que nos comiencen a seguir en YouTube en @Conexiones Estratégicas. Acá estamos comenzando muy emocionadas con Rocío Catalán, pero para que nos vayan conociendo de a poco quiénes somos, a quiénes nos dedicamos. A ver, Rocío, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Carol, qué rico verte y qué rico saludar a toda la gente que nos está mirando, que nos sigan por favor en YouTube, porque vamos a estar subiendo mucha información acerca de estrategia, de cultura, desde la mirada también de las personas, así que va a estar bien, bien interesante y esperamos que hoy día disfruten mucho de la instancia con nosotras. Mi nombre es Rocío Catalán, soy consultor en cultura organizacional y planificación estratégica. Acompaño equipos, acompaño líderes, acompaño personas que en el fondo quieren diseñar mejor su futuro, construir mejor esta visión hacia dónde quieren ir y analizar también cómo están sus herramientas en materia de liderazgo, qué cultura es la que necesitamos tener para alcanzar los sueños y las metas que tenemos. Así que es un agrado, la verdad, hoy día estar aquí junto contigo, que nosotras hemos soñado tantas veces, además, esta instancia. Increíble, que lo estemos materializando al fin. Agregar que tú en este momento estás en España, yo estoy Así en es. Chile, estamos a distancia con varias diferencias horarias en este momento, logramos coincidir. Y la verdad que sí, agregar que para nosotros esto es un sueño que estamos cumpliendo en este momento. Siempre hablábamos en conversaciones privadas de estrategia, de cómo mejorar las organizaciones. Con Rocío tenemos bastante experiencia en organizaciones, en instituciones, en organismos. Yo desde la mirada de las comunicaciones, tengo una formación base de periodista, pero también tengo diversas certificaciones que me han permitido acompañar, asesorar, desde el ser individuo hasta organizaciones. Por lo tanto, creemos que el match que podemos lograr con Rocío de entregar tips a través de nuestra experiencia y de la práctica pueden ser un aporte para todas las personas que quieren mejorar en sus respectivos trabajos, ¿cierto, Rocío? Sí, sí, tienes razón y además que, eh, tú lo estabas mencionando, nosotras hemos tenido la suerte, ¿cierto? El privilegio de poder formarnos mucho Mm. y tener una amplia experiencia profesional en distintos ámbitos de gestión. Eh, es- de hecho, yo siempre agradezco además esta experiencia de poder mirar cómo lo hacen otras organizaciones en otros lugares del mundo y cómo eso va haciéndonos sentido. Entonces, la verdad es que lo que pretendemos es poner al servicio, en el fondo, de todas las personas que nos vayan escuchando, el conocimiento que hemos tenido, que hemos podido construir a lo largo de este tiempo, y también invitarlos, y les queremos invitar a todas las personas que estén conectadas con nosotros, que nos vean en el horario que sea, porque eso es un encanto que tienen las redes, Sí. que nosotros estamos transmitiendo esto en un momento específico, pero va a quedar guardado en YouTube, por eso les invitamos a seguirnos, para que lo puedan ver cuando quieran y nos dejen sus comentarios, nos digan qué es lo que opinan de lo que estamos conversando, qué observan de esto, porque el conocimiento, la idea es que lo vayamos construyendo. Yo creo que eso es algo súper importante, el no dejar nunca de aprender, porque cuando uno deja de aprender se estanca. Yo creo que eso Exacto. es un pilar importante, de hecho, cuando hablamos de direccionamiento y de visión de futuro. Exacto, y además también el que nos compartan experiencias, dudas. Yo creo que como bien dices tú, todos podemos aprender en conjunto y tener esa humildad de que uno siempre tiene que aprender de los otros, independiente de los cargos, si nos vamos a las organizaciones. Yo puedo aprender de las experiencias de mi par, quizás de mi subordinado, también de mi líder. Cuando uno tiene también esa apertura, esa flexibilidad de que puedo aprender de la gente que me rodea, independiente de su cargo, de su puesto, yo también creo que también nos engrandece como personas, ¿cierto? Sí, sí, Sí. es real. Oye, En el fondo todos tenemos que hacer este ejercicio para no quedarnos ahí detenidos, no sí. quedarnos como solo en creer en la falsa idea de que podemos aprender solo de nosotros mismos y de Mm. lo que nos pasa, o peor todavía, pensar que vamos a llegar a tener todas las respuestas, cuando en realidad hay muchos elementos que uno puede explorar. Y qué rico además esto que tú dices, que en el fondo, aun cuando estamos geográficamente en lugares diferentes,
este tipo de espacio y que también es parte de por qué le pusimos este nombre, Sí. de conexión estratégica, porque además hacemos conexión nosotras y hacemos conexión con toda la gente que nos está mirando y que se está conectando con nosotras también. O sea, compártanos, queremos saber la verdad, qué es lo que ustedes observan, qué es lo que les hace sentido, que a lo mejor no les hace sentido Mm. y que nos agrega a nosotras una mirada distinta, eh, para poder seguir haciendo lo que nos gusta y aquello que nos apasiona, que en el fondo es poder asesorar, acompañar organizaciones, líderes, personas que individualmente también quieren avanzar en este camino. Sí, y también tiene que ver con esto de conexiones estratégicas, distintas miradas o dos miradas, porque también con Rocío, y yo creo que nuestro gran plus es que somos distintas, tenemos formaciones distintas y las comunicaciones, que en mi caso, en mi expertise, siempre apalanca absolutamente todo lo que uno vaya como desarrollando o planificando. Cuando con Rocío empezamos a conversar y decir, a ver, ok, ¿cómo podríamos hacer esta agenda o esta programación? ¿Qué temas tocar? La verdad que llevamos semanas hablando de eso porque hay diversos temas muy importantes, pero dijimos, a ver, ok, quizás nuestro primer capítulo tiene que ver más bien con la planificación, porque ¿qué es la base de todo? Una buena planificación estratégica. Y esto no solamente a las organizaciones, también a nosotros como personas, como individuos. Entonces dijimos, a ver, ya, vamos a hacer un desglose, vamos a tener una conversación de qué es importante a la hora de planificar, qué factores hay que ver. Así es que vamos a ir desarrollando eso, ¿te Me parece, parece, Rocío? me Y tú parece tienes súper. experta en eso, perdona. Claro, era más bien preguntarte, ¿hay ciertos componentes que debe tener una buena planificación estratégica? Sí, sí, hay componentes bien interesantes, y que de hecho, bueno, es importante partir con esto para que además las personas que nos vean vayan comprendiendo por qué nosotras vamos a ir hablando de distintas dimensiones y que eso responde a algo de base. Mm. De hecho, aquí, bueno, sabemos que hay muchas personas que a lo mejor tienen roles distintos en una organización y dicen, puede que alguien nos esté viendo y diga, en realidad el plan estratégico es una tarea que es del gerente de la empresa. Entonces yo no soy gerente, no tengo participación en eso, pero vamos a ir viendo cómo todos tenemos participación en eso, desde las distintas capas que ocupamos dentro de una organización o incluso en nuestra propia vida. Entonces, estas son herramientas que la idea es que uno las pueda adquirir y plasmar en los elementos donde necesitemos usarlo. Y además, algo que también es interesante que mencionar es que nosotros siempre vamos a estar hablando, y esto le va a servir mucho si es que hay alguien que, por ejemplo, nos esté viendo y tiene un rol asesor de áreas, como por ejemplo son las áreas de persona dentro de las organizaciones, áreas de desarrollo organizacional, de cultura, etcétera. Les va a servir mucho esta mirada porque ayuda bastante a hacer buenos diagnósticos, a mejorar nuestra precisión en los diagnósticos, que es los tres ejes. Vamos a estar hablando del individuo, vamos a Mm. estar hablando de los equipos y vamos a estar hablando de las organizaciones en términos más macros. Y Perfecto. organizaciones como concepto bien amplio, porque hay gente que dice, esto es solo para una empresa. O sea, las organizaciones son mucho más que las empresas. Una corporación es una organización, un país es una organización, Así si es. uno lo quiere mirar desde otro lugar, y qué elementos debemos mirar en esos tres ejes, porque también uno como individuo es parte de lo que construye para los equipos en los que trabaja y colabora y también para las organizaciones a las que pertenece. Entonces vamos a estar enfocándolo desde allí para que cada uno sepa, Ok. observar mejor. Mira, a mí me dan ganas de ir como reforzando ciertos Sí, conceptos puntuales, porque yo aquí con lo que me quedo es, cuando hablamos entonces de planificación estratégica, lo más importante entonces es no asociar que lo estratégico tiene que ver con el rol ejecutivo, con la jefatura, sino asociarlo a que todos necesitamos un plan estratégico para avanzar en una organización o a nivel individual. Eso es la base, ¿cierto? así es. Es que cuando hablamos de planificación o direccionamiento estratégico, en el fondo estamos diciendo, esto viene efectivamente estudiado en el mundo de las empresas, pero aquí es donde nosotros vamos a ir ampliando un poco el concepto para que
efectivamente todos los que podamos conectarnos en este espacio podamos entender cómo nos impacta, porque sí nos impacta. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento estratégico, estamos hablando de cómo yo puedo estructurar dada la situación en la que estoy hoy, mi visión de futuro. Es decir, si yo quiero alcanzar en mi visión de futuro un cierto estado, por ejemplo, vamos a llevarlo desde el plano organizacional. Soy una empresa que quiere posicionarse a nivel nacional de manera fuerte, etcétera. Y hoy día a lo mejor estoy a nivel regional y quiero llevar esto a un nivel nacional, o estoy a nivel nacional y lo quiero llevar a internacional, por ejemplo. Esa visión de futuro uno la tiene que estructurar. Y la tiene que estructurar con propósito, la tiene que estructurar con sentido, porque si no se queda como en algo técnico, escrito, que uno dice, tengo una serie de pasos para llegar allí, pero vamos a ir mirando, y por eso el factor individual también tiene una componente muy importante, porque vamos a mirar cómo el individuo que toma las decisiones, los equipos que toman las decisiones y que implementan, impactan en cómo se logran esos objetivos. Finalmente, lo que buscamos hacer cuando planificamos, cuando direccionamos de forma estratégica, es identificar dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras oportunidades, cómo es el entorno en el que me voy a mover, porque vivimos en mundos donde claramente nuestro mundo está cambiante, vertiginoso, por lo tanto nosotros tenemos que poder conectar con eso, mirar en qué escenario me voy a tener que mover, cuáles van a ser mis competidores si es que soy una empresa, cuáles van a ser las amenazas que a lo mejor va a tener esto, para poder mitigar los riesgos, optimizar el logro de los resultados y hacer que nuestros procesos fluyan para alcanzar esa meta futura. Entonces, muchas veces este tipo de procesos, hay organizaciones que dicen, mira, nos reunimos y lo escribimos y hacemos un balance scorecard, que finalmente como generalmente uno lo observa, sí. Pero va mucho más allá. Y justamente de eso vamos a estar hablando no solo hoy, sino que en general, vamos a estar trayendo temáticas de esta índole. A mí me pasa, y esto ya como desde la experiencia, me pasa lo siguiente, Rocío, porque yo sí creo firmemente en que todos debemos tener un plan estratégico. Alguna vez a mí me pasó a nivel personal que no lo tuve y en un momento de mi vida dije, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Y creo que cuando uno logra entender el propósito del objetivo, en el fondo, yo sé que últimamente en las redes sociales se habla mucho de propósito, pero el propósito finalmente tiene que ver con un objetivo, y cuando es individual es el objetivo que en el fondo tú sientes desde el alma, ¿no? Lo que va contigo. Mi pregunta tiene que ver con esto. El plan estratégico en general en las organizaciones y en las grandes organizaciones a veces lo hacen consultoras o equipos externos, ¿ya? Y a veces pasa que tampoco se hace un diagnóstico y hay un equipo ejecutivo que quizás transmite el diagnóstico desde su mirada. Esta consultora arma el plan estratégico, pero cuando se va a implementar, tú en el camino te das cuenta que los equipos dicen, oye, que esto no es lo que necesitamos, está súper bien hecho el plan estratégico, pero nuestra realidad no es esta, o esta realidad es de un equipo, pero el del equipo del lado no es. Entonces, en el fondo ahí, ¿qué pasa con este equipo que está, el que está intermedio en el fondo? ¿Qué puede hacer? Porque claro, tú no, en el fondo no te puedes ir en contra de lo que te está entregando la organización, pero ¿hay alguna forma estratégica también de sobrellevarlo, de mejorarlo, de conversarlo? Sí, es súper importante este punto porque efectivamente muchas veces se hace con una asesoría externa y además en una plana muy elevada de la estructura de una organización, por ejemplo. Entonces, ¿qué elementos empiezan a surgir después? O que uno se debería preguntar, ¿cómo vamos a comunicar el plan estratégico? ¿Cómo hacemos que todos sean parte de este propósito? Porque aquí hablamos de plan estratégico, de direccionamiento estratégico, pero también hablamos mucho de propósito. Entonces, el propósito, que tú lo decías muy bien, que en el fondo es como ¿qué es lo que a qué me siento llamado? ¿Para dónde voy? Que eso sí lo miramos desde lo individual, y desde lo organizacional o desde un equipo, es ¿cuál es nuestro fin último? ¿A dónde nos queremos ver de aquí a un futuro de unos 3, 5 años, por ejemplo? ¿Dónde queremos ir? Entonces, cuando uno define ese camino, tiene que entender ciertos elementos, y aquí aparece lo individual de nuevo. Siempre va a aparecer lo individual. Nada es tan carente de emoción.
Las emociones siempre son parte, e incluso cuando uno escribe un gran Excel, un gran documento, siempre van a estar ahí Sí, entre medio plasmadas las emociones, aunque no se claro. lean, pero hay que aprender a leerlas, porque si no se leen, uno se pierde en el camino y pierde propósito. Entonces, si yo defino un propósito grande, importante para mí, después me tengo que empezar a preguntar, ¿quién estoy siendo como organización, por ejemplo? ¿Y qué tan cerca estoy de ese propósito o qué tan lejos estoy de ese propósito? Nosotros lo hemos conversado en tantas instancias, pero ahora lo vamos a decir para que nos escuchen todas las personas que están conectadas y que nos están viendo. Es lo mismo como cuando alguien dice, quiero escalar el Everest. Es un sueño, esto es fantástico, yo quiero ir, y digo, voy a ir, 2026 va a ser mi año para ir. Pero si lo decido hoy, o sea, hoy estamos en noviembre 2025, ¿tengo el tiempo para llegar el 2026 al Everest? ¿De verdad tengo el tiempo para prepararme? No, sí, mira, yo me compro todo el equipo necesario, tomo la instrucción y me hago parte de un proyecto con gente que sabe muchísimo de esto. Sí, pero tienes que empezar a entrenar hoy día. Tienes que empezar a entrenar hoy día, tienes que dormir distinto, tienes que comer distinto, tienes que hacer mil cosas diferentes. Y ahí entra un elemento que tiene que ver con las decisiones. Estoy de verdad, o sea, me encanta, y me imagino la foto fantástica, la imagen, La la bandera puedo y en la cima. claro, la bandera ahí puesta, Sí. lo logro ver, me encanta, me entusiasma, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que implica ese cambio, ese logro, esa meta, estoy dispuesta a implementar. Y uno ahí tiene que empezar a responderse honestamente, sí, mira, estoy dispuesta a esto y esto y esto, pero esto otro no. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de mi meta? Y lo mismo pasa con los equipos intermedios en las organizaciones. Si como organización defino un gran propósito, tengo que entender en qué lugar están ellos, Exacto. tengo que tener una vinculación con esos líderes para que esos líderes puedan transmitir ese propósito y hacer que nazca en el equipo también de las personas esta conexión. Siempre los procesos se van a optimizar mucho más y se van a proyectar de mejor forma al futuro cuando uno logra tener un propósito compartido, Sí. entendiendo que individualmente cada quien tiene también su propio mundo. Exacto, y es hacerlo formar parte de esto, porque cuando llegan los paquetes armados, que eso sí pasa en las grandes organizaciones, cuando llegan los paquetes armados, la verdad que también los equipos intermedios, no sé si se sienten como parte de eso, porque es increíble, el ser humano sí necesita ser parte del diseño a veces, pero lo que tú dices también es importante, a veces uno también tiene que entender cuál es su rol, y a veces ese rol no implica ser parte del diseño, por ABC, pero no implica ser parte del diseño, y uno también tiene que tener esa cordura de decir, ok, yo no fui parte de esto porque no es parte de mi rol. Me gustaría quizás siento que tengo las capacidades, me gustaría, pero no fui parte del diseño y tengo que tratar de accionar con lo que viene hecho. Y esto también tiene relación con conversaciones que hemos tenido en otras oportunidades cuando que aquí yo me voy, lo que tú explicabas muy bien al principio, que la planificación estratégica tiene que ver con la organización, con los equipos y con el ser individual. Y aquí me quedo con el ser individual, porque si yo tengo, por ejemplo, esa inquietud de, pucha, ¿por qué no me hicieron parte de este diseño? Ahí parte tu plan estratégico. Ok, a ver, yo en este momento tengo X cargo, pero la verdad que siento que tengo las habilidades para estar en este otro cargo. ¿Cuál Sí. va a ser mi plan estratégico para lograr posicionarme ahí? Eso es clave, porque al tener ese plan estratégico, tus acciones de ahora en adelante te van a encaminar para lograr ese objetivo. Y si ese objetivo no se logra, que puede pasar, me permite visualizarme más adelante quizás en otra organización, pero no me hace perder el tiempo, ni sentir que pierdo el tiempo en el fondo, o sentirme frustrado porque no me hicieron parte de, por ejemplo, ser parte del diseño de esa planificación. Yo creo que eso también es importante, tener la lucidez como trabajador, de que uno también tiene que diseñar su propio plan para lo que quiere. Sí, y que aventurarse a diseñar el plan también implica costos. Y todo implica un costo. Sí, Entonces, a veces el costo nos da un poco de miedo. ¿Y por qué? Porque parte de los costos que uno tiene que enfrentar cuando empieza a diseñar su propio plan personal es enfrentarse a la incertidumbre.
es enfrentarse a la incertidumbre. Y el salir de tu zona de confort muchas veces, porque pasa que hay perfiles de personas que no generan mucho ruido, no reclaman. La verdad que me ha tocado escuchar, mira, estoy en un muy buen trabajo, tengo una muy buena remuneración, tengo excelentes beneficios, no soy feliz en el cargo, pero tengo una familia que mantener. Yo creo que eso es muy válido, ¿no? Porque todos necesitamos, en el fondo, tener ingresos, pero también yo creo que cuando uno tiene como bien focalizado y claro lo que quiere y lo que le hace sentido, uno igual se va abriendo el camino. Se puede lograr sin perder lo otro. Sí, sí, y por eso también es tan importante para nosotras el poder hablar siempre de estos tres ejes. Mm, Porque hay quienes probablemente se van a contactar con nosotras, como nos ha pasado a lo mejor, para tener asesoría de parte nuestra en materia de equipo, sí, en claro. materia organizacional. Y también hay personas que de pronto nos piden asesoría en materia individual, Así es. porque es importante hacer ese diseño, Sí. dado que implica tomar ciertas decisiones. O sea, hay una diferencia importante entre que las cosas me pasan cosas, o yo hago que pasen. Es evidente, nosotros yo creo que también es importante decirlo, eh, no podemos controlarlo todo. Ni las organizaciones pueden controlarlo todo, ni planificar todos los escenarios posibles, ni nosotros como individuos tampoco podemos hacerlo en nuestra propia vida. Pero sí tratar de mirar una visión de futuro nos puede ayudar a detectar qué camino es el que tengo que seguir para lograr eso, a qué tengo que estar dispuesto para lograr ese objetivo, y que no se quede como a medias en el fondo mi proceso solo porque a lo mejor hubo un miedo a enfrentarme a ese cambio. Experta en este tema, eres especialista en el tema de la planificación estratégica. También no sé si estás de acuerdo, pero cuando uno no planifica es cuando aparecen todos estos incendios, ¿no? Que uno le llama, en Chile al menos, cuando, como apagar el incendio, de forma metafórica, uno le llama a estas contingencias o a estas emergencias que surgen dentro de una organización y que uno tiene que resolver como bastante rápido y se desmarca un poco de este plan que uno tenía, pero que quizás no estaba considerado que podía pasar, porque en el plan estratégico también tiene que haber un espacio para esa posible contingencia. ¿Cierto? Sí, sí, y es súper importante el tema de las contingencias porque efectivamente van a suceder, van a surgir, y en la medida que van surgiendo uno va, y aquí aparece un elemento súper importante, eh, cada vez que aparece una contingencia es la oportunidad de aprender. No es una contingencia, súper importante que la gente que nos está escuchando lo sepa, A ver, una contingencia no es en sí mismo un aprendizaje. Es una oportunidad para aprender. Por eso hay organizaciones y hay equipos y hay empresas y hay personas individualmente también que les pasa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces el mismo problema. Y parece que en todas las instancias hay algo de información de cómo se hizo antes, pero igual hay que reformular, pero igual hay que... Y eso es, ahí uno podría revisar, ¿cómo está mi capacidad de aprendizaje individual, de equipo y como organización? Que no es solo, mira, aprendimos, lo conversamos nosotros, a lo mejor voy a un sistema organizacional, lo conversamos nosotros en un comité gerencial, y sí, no, perfecto, estos son los aprendizajes. ¿Dónde queda escrito? ¿Dónde hay un procedimiento que dice, oye, cada vez que ocurra esto, estos son los tres o cuatro clave, distintos? clave. Porque la memoria es frágil. Exactamente. Y Porque los los equipos equipos van también. rotando también. Exacto. Y Sí, además que el tema de las contingencias también nos ayuda, o sea, el primero saber que van a haber contingencias, o sea, eso es siempre. parte de nuestra naturaleza y hay que aprender a navegar con eso. Ujú. Es parte además de un rol de liderazgo. Cuando digo liderazgo, ni siquiera no me estoy refiriendo exclusivamente al gerente o al jefe, ¿cierto? Y aquí por cargo tienen un rol de direccionar a otros. Sí. Me refiero a la actitud de liderar, o sea, donde uno se lidera a sí mismo y lidera a otros desde el poder de influencia que tiene, etcétera. Es parte de esa habilidad de liderazgo el ser capaz de navegar con la incertidumbre, tomar decisiones igual, porque hay que tomar decisiones igual. Entonces, hay elementos, pero
sí nos muestra cuando ocurren contingencias constantemente, por ejemplo, en un sistema donde estamos permanentemente resolviendo problemas, permanentemente resolviendo, apagando incendios, abordando contingencias, lo más probable es que quede muy poco tiempo para planificar, porque estás ocupando toda tu energía y tu tiempo en resolver contingencias. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que también aquí sale un mundo. ¿Qué es lo que pasa en organizaciones, por ejemplo, donde estás solo resolviendo contingencias y no hay espacio para planificar? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué va sucediendo? ¿Y qué es lo que pasa en ese tipo de organizaciones? Ustedes ahí nos van a decir en los comentarios si les ha pasado o si han escuchado historias como esta. Claro. Pero todo lo que estamos diciendo viene de lo teórico y de la práctica. Viene desde la experiencia pragmática de lo que nosotros hemos podido ver, ya sea desde nuestro rol de asesor o desde nuestras propias experiencias en organizaciones. Cada vez que en un equipo o en una organización hay contingencias permanentemente y te queda poco espacio para planificar, los buenos profesionales, los profesionales de alto impacto dentro de la organización, aparecen como salvadores de este tipo de situaciones o los principales responsables para resolver situaciones y se convierten en muy buenos ejecutores y muy buenos implementadores de soluciones. Y eso va generando, y aquí también nos volvemos a lo individual, va generando emociones, tanto en la organización, en los que lideran la organización, como en ese profesional. Cuando hay un problema, una contingencia, ese profesional resuelve y siente bien, porque yo quiero aportar, lo hice. La organización dice, oye, bien, un tema menos, check, avanzamos. En algunas organizaciones va a haber una felicitación para ese profesional. Un reconocimiento, claro. O en otras va a ser como, bueno, era su rol, en rigor está bien que lo haya hecho, o sea, también podemos encontrarnos con distintas formas de enfrentar, pero ¿cuál es el riesgo de eso? Primero que lo más probable es que haya un problema en planificación si es que las contingencias son permanentes, o sea, hay algo que no estamos mirando y que nos está mostrando así como una alerta. Sí. Y que tienen características parecidas también. Cuando son reiterativas y con características parecidas, claramente una falta de planificación. Exactamente, o de análisis de dónde estarán las verdaderas causas raíces de ese problema o cómo estarán nuestros aprendizajes. A lo mejor ya sabemos cuáles son las causas raíces, pero no hemos logrado plasmar en aprendizajes que lleguen a toda la organización. Entonces, ahí empiezan a afinarse las herramientas para hacer buenos diagnósticos. Que suele ser también una brecha importante que pasa a veces en las organizaciones. Entonces uno cree tener súper claro el diagnóstico, entonces uno dice, no, que el problema es el liderazgo de los roles intermedios. A ver, ¿dónde están los procedimientos? Tan amplio el concepto de liderazgo, capacita a los liderazgos, asesora el liderazgo, es tan amplio. Sí, la verdad que yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, yo siento que el diagnóstico es lo más importante dentro de un plan. Sí. Y el diagnóstico es a lo que le tenemos que dedicar más tiempo, más rigurosidad. Sí. Porque contando con un buen diagnóstico, la verdad que la planificación, yo siento que en el papel al menos se puede hacer muchísimo más fácil para luego ejecutar. Claro, y el diagnóstico sin enamorarse del diagnóstico que ya hice, que eso pasa mucho, ¿eh? Que o líderes o áreas de soporte dicen, no, si el diagnóstico es este. Entonces, están enamorados de su diagnóstico y les cuesta soltar y mirar, oye, a lo mejor no es eso, a lo mejor hay más. Entonces, ahí es súper importante con quiénes uno comparte el diagnóstico para poder llegar a algo realmente sólido. Exacto. Y en esto que estábamos diciendo de lo que va generando en las organizaciones, las contingencias y el resolver las contingencias, se va generando un estancamiento disfrazado de una sensación de estamos avanzando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Porque como resuelvo problemas, se resuelven problemas todos los días, a lo mejor ese gerente participa todos los días en reuniones importantes donde va resolviendo, tomando decisiones, entonces dice, bien, vamos, pero cuando eso es solo resolver contingencias y no planificar futuro, primero botón de alerta, ¿cierto? Porque eso significa que hay algo que no estoy mirando. Segundo, uno empieza a tener la sensación de que está avanzando porque está haciendo muchas cosas. Exacto. Y aparte porque estoy resolviendo, si finalmente estoy resolviendo. Exacto, pero no estamos avanzando realmente hacia el propósito, sino que los buenos profesionales se estancan porque se convierten solo en actores que resuelven situaciones. Apagando incendios.
ellos se sienten bien porque apoyan y están haciendo algo importante en la organización, pero no están aprendiendo nada nuevo, no se están desarrollando, no se van a proyectar para cargos superiores. Es muy difícil porque las organizaciones no cambian de cargo a aquellas personas que son vitales en esa posición. Y la organización dice, bueno, como ya lo resolvimos, entonces bien, alivio, avanzamos al siguiente desafío, pero ¿dónde quedan los aprendizajes organizacionales? Exacto. Y además aparecen frustraciones, porque claro, esa persona es resolutiva, puede quizás tener reconocimiento de su jefatura, pero en el fondo es lo que dices tú, en el momento en que se mira y que pensemos que tiene su plan estratégico y él quiere llegar a ese tal cargo, y dice, oye, estoy hace 4 años y me estoy dando vuelta en esto, resuelvo, lo logro, me felicitan, Sí. pero con estas características o con esta experiencia, ¿voy a lograr lo que quiero, que es mi propósito personal? Lo más probable es que no. Y también ahí aparecen frustraciones, porque todo ser humano hace este estudio de, a ver, ya, yo siento que aquí en tal año debería estar en este puesto, lograr esto. Y cuando uno empieza a mirar para atrás su historia y no lo ha logrado, la frustración en el ser humano es muy fácil de que nazca, de que llegue en el fondo. Entonces, yo creo que también uno lo puede ir evitando. Y insisto, cuando hay planificación, uno puede evitar un montón de dolores, ¿o no? Exactamente. Sí. Puedes anticiparte, puedes cambiar de decisión, porque los procesos de direccionamiento son procesos vivos. No tienen Sí. que ser procesos plasmados, escritos y que esto es, ¿cierto?, la última palabra, sino que esto nos va marcando la ruta. Tenemos que estar mirándolo durante el año, tenemos que estar observando cómo conversa esto, incluso si nuestro propósito sigue siendo el mismo con el que partimos. Si uno tiene derecho y está perfecto a cambiar, a Sí. transformarse. Vivimos en un mundo cambiante, entonces, de hecho, no cambiar no sería muy estratégico tampoco. Hay que Ujú. estar dispuesto a evolucionar y a revisar los procesos y a aprender de ellos. Entonces, nuestra invitación también tiene que ver con eso, con ir generando, ir despertando, y es lo que esperamos que pase con las personas que nos estén viendo, eh, ir despertando ese interés en, a ver, ¿y yo? ¿Cómo está mi proyecto personal? Oye, mira, o tengo un rol de liderazgo de un equipo, tengo un rol de liderazgo dentro de una capa intermedia. Eh, ¿Cómo hago que este equipo se conecte con un propósito de nuestra área? O yo lidero un área completa dentro de una empresa enorme o una empresa enorme. ¿Cómo hago que este equipo, que es tantas personas, caminen hacia su mismo lugar? Cada uno Exacto. con sus diferencias, con sus matices, pero que esto tenga una lógica, porque además vivimos en un mundo sumamente, mira, muy contradictorio, Mm. hiperconectado como con el teléfono, hiperconectado, pero muy desconectado de lo que necesita internamente y de hacia dónde va. Sí, 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 tiene que ver con eso. Por eso que yo creo que el tema del propósito es sumamente importante, porque en la organización, si tiene un propósito claro, los equipos los van entendiendo, y eso uno también puede trabajar en tener un propósito como equipo. Ok, somos 10 personas, sabemos que el propósito de la organización es tanto, pero nosotros como equipo, a ver, como nos tenemos que alinear con ese propósito, pero a ver como equipo, ¿qué le agregaríamos? ¿O qué quitaríamos para que nosotros podamos sentir que también eso es parte nuestro? Eso no tiene nada de malo, también puedes tener un propósito como equipo. Y también, a su vez, me voy un paso más abajo, también como ser individual, uno puede tener propósitos laborales que conversen con el del equipo y que conversen con el de la organización, pero con ciertos matices que hacen sentido conmigo, con lo que tú decías al principio, con mi esencia. Esto es súper fácil detectarlo para las personas que a veces dicen, ah, no, es que yo no soy muy sensitiva o no soy tan sensible. Es súper fácil. Lo que te avisa la guata es, uno, todo ser humano, por lo más desconectado que puedas estar, hay cosas que desde la guata te dicen, no, no es ahí, o sí, es ahí, vibro. Entonces, en el fondo, ahí tiene que ver con tomar atención a ese tipo de temas y lo que tú también decías, la conciencia. Yo creo que cuando uno se da espacio para tener conciencia con ciertos procesos, con ciertas necesidades, eso también te permite organizarte mejor en todos los ámbitos de tu vida. Y estar abierto a escuchar
escuchar, porque escuchar es súper importante. Escuchar, entendiendo que escuchar es permitir que la palabra de las otras personas pueda modificar lo que estoy pensando. No es solo escucho para debatir, sino que escucho para ver qué habrá de nuevo en esto que a lo mejor me modifica. Entonces, tener esa apertura, esa humildad para estar dispuesto a modificar lo que uno está pensando es súper importante, porque si, por ejemplo, alguien está liderando un equipo, es importante que observe y que escuche qué es lo que está pasando en su equipo. Si a lo mejor ese líder, si a lo mejor alguien que nos esté mirando, es el líder de un equipo y dice, yo tengo súper claro el propósito, hay un plan, ya lo comuniqué súper bien a toda la gente, pero veo que entre ellos hay confusión, veo que entre ellos no hay claridad, veo que entre ellos no hay canales claros para comunicarse o no hay certeza de quién hace qué, o vienen a preguntarme todo porque quieren validación, hay algo que me están mostrando, no me lo están diciendo, pero tengo que tener la capacidad de escuchar. Algo me están mostrando que a lo mejor estoy haciendo mucho micromanagement y por eso me vienen a preguntar, porque cada vez que hablo con ellos les cambio la propuesta, porque quiero que lo hagan como yo quiero y no los dejo actuar en el cómo, o tal vez yo creo que he sido clara, pero no lo he sido tanto. Sí. Entonces, hay muchos matices en esto que nosotras y que todos tenemos que mirar para poder hacer un análisis realmente completo. Y todo lo que tú dices tiene que ver con la comunicación. Absolutamente todo, porque uno es esto de escuchar, de tener la intención de escuchar, que es lo que mencionabas de, porque a veces uno escucha como para debatir o para contestar, para dar mi punto de vista. No, en el fondo es tener esta apertura, este cuerpo de apertura, abierto, atento, a qué me está diciendo el otro, que puede ser diametralmente distinto a lo que yo he pensado toda mi vida, pero Sí. que quizás me puede agregar una visión distinta de lo que estamos hablando. Eso también tiene que ver con ser receptivo, con tener esta apertura, con trabajar la flexibilidad. Y lo otro punto, comunicacionalmente hablando, tiene que ver con observar. El observar, el observar, ¿no? Como estar atento a lo que se dice y lo que se hace. A veces nos pasa que como líderes entregamos un mensaje, nos dicen, sí, perfecto, hasta estoy de acuerdo, el equipo completo te lo puede decir o de forma individual, y tú ves, empiezas a observar el equipo, que sus acciones son distintas, eso significa que no les hizo sentido. Y podría agregar, añadir otra cosa. Cuando uno entrega un mensaje, quien sea, líder, incluso en tu familia, siempre asegúrate que entendió lo que tú quisiste decir. Un buen tips puede ser, por ejemplo, que yo le digo, y desde ahora en adelante, todos van a entrar a las 8 de la mañana vestidos de café. ¿Ya? Esa es la instrucción, clara. Primero, toda instrucción tiene que ser corta y precisa. Cuando adornamos mucho las palabras, las personas se pierden, ¿ya? Eso está más que demostrado. Entonces, mi instrucción es la siguiente. De ahora en adelante, mañana a las 8, todos entran a las 8 con una vestimenta café. ¿Y yo qué tengo que hacer como líder o como la persona que me quiero asegurar del mensaje? Decirle, ok, entonces, ¿qué es lo que entendieron de mi mensaje? Y el grupo o el individuo te tiene que decir que desde mañana a las 8 vamos a estar todos vestidos de café. Ese tiempo, que para algunos puede ser como una pérdida de tiempo, ese minuto o 2 minutos de asegurarte de que el mensaje llegó claro, te va a servir. Es que Sí. se van a acordar de mí, o sea, te va a servir para la vida y en todo ámbito, porque la verdad que nos pasa que como no tenemos capacidad de escuchar, Sí. porque queremos siempre decir lo que nosotros sentimos o creemos en el fondo, cuando la otra persona me está dando una instrucción, yo ya estoy con mi conversación privada pensando o en otra cosa o en, no, qué mala instrucción esta. Entonces, realmente, finalmente uno no entiende lo que le está diciendo el otro. Por eso está bueno el asegurarse siempre del mensaje. Sí, y estar abierto a entender que esa escucha es recíproca. Porque estoy pensando en esto que me hace total sentido. Yo creo que tú dices algo muy, muy relevante, en especial en esto de confirmar que lo que se está escuchando es lo que yo quiero decir y también en hacer que esa conversación sea precisa, es decir, que no divague, pero también escuchar de vuelta, porque puede ser, y estoy pensando en casos reales a lo mejor que hemos escuchado o que le puede estar pasando a alguien que nos esté viendo, que hay veces en que algunas instrucciones
no se pueden cumplir. Voy a decir algo, por ejemplo, en una empresa, en una planta industrial, determinamos que hay un espacio específico por el cual hoy día no vamos a transitar, porque hay una intervención, estamos haciendo una mejora, etcétera. Entonces, esa zona va a quedar limitada y ya no vamos a pasar por ese camino. Entonces, yo puedo dar la instrucción clara. Oye, entendimos que nadie va a pasar por ese camino, sí, todos lo entendimos, pero ¿por dónde vamos a pasar? Porque ese camino es altamente transitado todos los días. Hay tiempos de nuestra operación o de nuestra contingencia que dependen de ese espacio. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a mitigar el impacto de que durante una semana no vamos a usar esa ruta? Estoy diciendo algo súper simple y práctico, pero que es real, esas cosas pasan. Sí, pasa. Que por no escuchar a los equipos a veces terminamos tomando decisiones o dando instrucciones que limitan la gestión y que después uno no entiende por qué pasan otras cosas, pero es porque faltó una conversación un poquito más profunda o un análisis un poco más completo también. Si no, todo tiene que convertirse en una conversación eterna y larga. Hay veces en que la clave está, y volvemos, la clave está en los diagnósticos que hacemos, incluso desde las áreas de soporte. Si yo les digo a un equipo, en una empresa, ¿sabes que desde ahora, desde los procesos de selección se van a hacer con tales estándares? Oye, pero no es lo que nosotros necesitamos desde la operación, necesitamos algo mucho más ágil. Ese análisis es súper clave porque finalmente te ayuda a hacer un buen diagnóstico para poder tomar mejores decisiones y a plasmar mejor siempre, en el fondo, qué es lo que guía el camino que quiero seguir y hacia dónde quiero llegar. No quien tiene la razón todo el tiempo. De hecho, yo creo que los líderes más sólidos son aquellos que se disponen a escuchar de verdad, a mirar, que no se incomodan cuando alguien del equipo les dice, oye, estamos equivocándonos. Porque si tú le dices, no, ya, mira, sigamos esta ruta, y la gente que me dice que nos estamos equivocando, me genera tensión porque yo quiero avanzar. Sí, está todo desde un deseo noble, generalmente va desde un deseo noble. Pero a veces ese que te dice, hay que mirar más allá, te está ayudando a que no te caigas más en un par de pasos más, en un problema mucho más grande que te desvía del propósito. Sí, lo que pasa es que, yo creo que a veces es sumamente difícil para ciertos líderes cuando ya tienen equipos que están un poco contaminados, Sí. donde ya hay muchas rabias, donde hay muchos rumores, muchos chismes, donde también ese líder quizás carece de pocas herramientas de habilidades blandas, donde también cree que si abre el espacio para la conversación va a ser atacado y él se va a sentir vulnerado, donde también a veces ese líder puede estar a cargo de un grupo grande de personas, pero él depende de instrucciones de otro y se da cuenta que si él abre el espacio, la verdad que no va a poder resolver porque contamos con organizaciones que funcionan así. A veces hay líderes que tienen cargos ejecutivos, pero que realmente no resuelve el que está más arriba de él. Entonces, en el fondo, jerárquicamente hablando, Sí. yo creo que lo primero también, desde las comunicaciones, tiene que ver con esto de que se puede solucionar, no es de un día para otro, pero que cuando el líder quiere evolucionar, quiere crecer, quiere expandirse y quiere lograr más resultados, tiene un poco que tratar de flexibilizar y recibir ciertas sugerencias de los expertos o de los especialistas, porque estoy pensando en ese equipo que ya está, que explota, que está todo mal, que el líder tiene la conciencia, pero que tiene miedo de abrir el espacio, y yo creo que eso es como igual que el globo, pues como ir soltando el aire de a poquito. Hay técnicas para hacerlo, o sea, nosotras lo podríamos hacer perfectamente, asesorar, lo hemos hecho también. Entonces, la idea es como atreverse a como lo que tú también en algún momento mencionaste, el planificar y el ser estratégico tiene también que ver con soltar los miedos, con atreverse, con salir de la zona de confort. Y este llamado es para ese líder. En el fondo siente que está prisionero en un lugar en que no tiene mucho donde moverse. Si él se sienta fríamente a pensar estratégicamente, esto se puede solucionar de a poco con su apertura. Teniendo la conciencia de que a mediano o largo plazo esto va a tener solución, que no va a ser algo rápido,
se pueden empezar a armar acciones después de este plan para que él logre tener una buena comunicación con su equipo. Y esto lo podríamos hablar en otro capítulo, incluso podríamos dedicar uno en cuáles son los pasos a seguir y nosotros perfectamente podríamos entregar todas esas ideas y esos pasos para que le pueda servir a la gente, porque yo sé que a veces hay casos bien, bien puntuales, bien duros de equipos que en el fondo están todos bastante frustrados con los liderazgos, con sus pares. A veces hay equipos en que entre ellos se llevan muy mal, en que todo anda mal en el fondo. Entonces yo sí estoy plenamente segura que tiene solución. Sí, la tiene y parte y nace desde la conciencia. Yo creo que eso es clave. De que la conciencia a veces, y esto es súper importante también, no confiarse en que uno tiene las respuestas. No. O sea, mira, es como cuando uno, sin darse cuenta, se pasa a morder. Si tú estás comiendo, de repente te pasas a morder. O sea, no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios dientes. ¿Ya? Pero lo quiero decir desde un lugar, no desde la desconfianza, sino que desde hay vulnerabilidades en mí que a lo mejor me van a hacer cometer error. Por lo tanto, tengo que estar abierto a la escucha. Y de pronto un buen ejercicio es que siento que vamos bien encaminados, pero quiero confirmar. ¿Cómo puedo confirmar si de verdad estamos bien encaminados? Sí. A ver, y uno ahí empieza a hacerse preguntas. El hacerse preguntas es vital, es fundamental. ¿Cuál era mi propósito? ¿Mi equipo lo conoce? Sí. Si les pregunto, les pido un feedback. Oye, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué necesitan de mí? ¿Cierto? Como líder. ¿Hay disposición a que me lo digan? ¿O todos me van a decir, se van a quedar callados en la reunión? Si hay silencio absoluto en la reunión, y Gran uno dice, señal. es clásico, y uno dice, pero no hay conflicto, pero hay silencio absoluto en la reunión. O sea, hay algo que también te está diciendo. Entonces, es interesante y lo que queremos invitarles es justamente a eso, Sí. a ir abriendo la conciencia, es decir, a mirar un poquito más allá, no quedarme, a no darme cuenta necesariamente cuando ya estoy en el conflicto grande, sino que a entenderlo desde un lugar un poco más amplio, porque eso es cultura organizacional finalmente. Eso es cultura organizacional, eso también es tratar de ir desarrollando tus habilidades comunicacionales. Ese ejercicio tan práctico que dices tú, que a veces no es tan fácil, de cuál es mi propósito, asegurarte con el equipo si están entendiendo las instrucciones. Yo creo que el hacerlo te Sí, va liberando este globo con aire, lo libera absolutamente, porque además vas desarrollando este músculo de ir comunicando, de ir incorporando, de mostrar tu vulnerabilidad también, de decir al equipo, necesito tu ayuda. Yo estoy para ayudarte, pero necesito tu ayuda. Ellos también se sienten incorporados en esto. Y ahí también, quizás lo hemos conversado, pero tiene que ver con, cuando me preguntan, también soy parte del diseño, también me siento más del equipo. sí, totalmente. Mi opinión importa. Entonces, yo creo que todo eso también desarrolla este músculo de la comunicación. Rocío, mira, la verdad que nosotros tenemos como un tiempo estimado para cada capítulo, ¿cierto? Pero me gustaría ir como recopilando Sí. para tener como esta columna vertebral clara, para además que vaya de la mano con la importancia de la planificación estratégica, ¿no? Nuestra conversación. Y dentro de lo que me ha quedado claro de lo que hemos conversado es primero que sin propósito la estrategia se pierde, ¿cierto? Si no Así tenemos es, propósito, no hay estrategia. ¿Ya? totalmente. Perfecto. Y lo que tú dijiste, importantísimo. La estrategia o el plan estratégico tiene que ver con el ser individual, con el equipo que conformo, estamos hablando de las organizaciones, y con la organización en su totalidad. Así Esto es. está compuesto por estos tres componentes. O Sí, sea, debe estar incorporado, ¿cierto? exactamente. Sí. Perfecto. Y lo otro que me gustaría destacar, y no sé si ahí tú dime si está bien dentro del hilo conductor que hemos llevado en estos minutos, que es, en el fondo la estrategia es siempre aprendizaje,
porque tú lo decías muy bien en el fondo, cuando apagamos estos incendios, ahí también hay un aprendizaje, aprendamos de eso, de lo que pasó en la contingencia, aprendamos que también la estrategia tiene que ver con la adaptabilidad, o sea, ok, yo tenía un plan, aparece esta contingencia, la resuelvo, ¿cierto? Ahí tengo un aprendizaje, pero también mi equipo se adapta, y a partir de eso también tengo varias acciones para que no nos vuelva a ocurrir. Entonces, si yo tuviese que decir a grandes rasgos en esta conversación, la estrategia tiene que ver entonces con sin estrategia, o No sea, hay perdón, propósito. claro, o sea, sin propósito no hay Sin estrategia. propósito no hay estrategia, sí. La estrategia tiene que ver con con el individualismo, el equipo y la organización, y además la estrategia tiene que ver con el tema del aprendizaje, sigo Así aprendiendo a es. través de este plan, y con Así la es. importancia de la adaptabilidad, Sí, ¿cierto? exactamente. En el fondo, el propósito va a guiar lo que queremos lograr de cara al futuro. O sea, es esa esencia que queremos que permanezca en el tiempo, queremos a lo que queremos llegar, ¿cierto? Que es más grande, siento yo, que la misión y visión, porque hay gente que dice misión, visión, y lo escriben y están Ujú. todos escritos en todos lados, pero el ¿Sí? propósito tiene que ver con qué me guía finalmente. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Y cómo hago que la gente se sienta parte de ese propósito y que no son como, que no es algo ajeno a ellos. Por otro lado, el tema del individuo, el equipo y la organización. Nosotras siempre vamos a estar, y lo van a ver en los demás capítulos, siempre vamos a estar hablando de esas tres dimensiones porque hay que mirarlo para hacer mejores diagnósticos. Si uno no lo mira, sus diagnósticos son pobres y eso va a ser así. Y si el diagnóstico está mal hecho, la intervención, por más detallada que sea, va a fracasar. Eso es así. Y además, el tema del aprendizaje, o sea, el direccionamiento estratégico implica estar aprendiendo permanentemente. Y las contingencias no son en sí un aprendizaje, son una oportunidad para aprender. Se convierten en aprendizaje en la medida que lo trabajo desde ese lugar, lo sistematizo desde ese lugar y lo Exacto. comunico a todos desde ese lugar. Y agregaría un cuarto elemento que tiene que ver con la cultura y la comunicación. La cultura organizacional no es lo que yo declaro solamente, es también lo que declaro, pero son las prácticas de mi día a día. Sin Eh, duda. y finalmente, en esto aparece la comunicación como un elemento súper vital de todos los ejes, porque yo tengo que primero aprender a escuchar para poder hacer buenos diagnósticos, a observar, que también es parte de la comunicación. Tengo que también ser capaz de decirle a mi equipo, de confirmar si lo que les estoy diciendo se entiende, de escuchar sus miradas para captar eso también e incluirlo, y hacer que esto fluya y transformar las experiencias en aprendizajes reales que permanezcan en el tiempo, donde sea de verdad una oportunidad de desarrollo para todos y no solamente un espacio donde venimos a resolver y creemos que avanzamos, pero en realidad no estamos caminando hacia ningún lugar. Yo creo que esos son los elementos centrales de hoy y a lo mejor sería interesante también a todas las personas que nos están viendo dejarles como la misión, a lo mejor para hoy, y que se Sí. pregunten, que partan de a poco. ¿Cuál es mi propósito en lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál está haciendo hoy día? Está haciendo, o sea, puede cambiar, si podemos transformarnos, pero Y hay que permitirse que puede cambiar. exacto, pero ¿cuál Perfecto. está haciendo hoy día mi propósito? Sí. Si soy líder, ¿cuál es el propósito de mi equipo? ¿Ellos lo saben? ¿Lo comparten? ¿Hay una componente emocional de, mira, esto nos resuena o tengo que activar algo más para que eso ocurra? ¿Las acciones que estoy tomando hoy día me conducen a lo que quiero? Y la última pregunta, en la semana, las conversaciones que tengo, ¿son solo de resolver tareas técnicas o hay espacio para analizar, para conversar, para planificar futuro? Eso también nos va a dar cuenta de hacia dónde estamos caminando y cómo lo estamos haciendo, sobre todo el cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a llegar donde queremos ir? Tal cual, y la verdad que después de este valioso análisis y este llamado que hiciste, que yo creo que sería muy bueno que quienes nos están viendo pudiesen hacer este ejercicio. Lo bueno de lo que estamos haciendo es que está grabado en el fondo, así que lo pueden retroceder en el caso que no alcancen a escribir las preguntas. Yo creo que es base como para continuar el camino que cada uno quiere para su vida. Y el que no lo tiene claro, sin desesperarse, todo es un proceso, también haciéndose este tipo de preguntas, puede ir dilucidando quizás
algo que le pueda llamar la atención y que quizás sea su propósito de vida o de lo que queda del año. ¿Vamos terminando, Rocío? Así es, Ha vamos sido un terminando. agrado esta conversación. La verdad que no puedo creer que ya lo estemos haciendo y que estemos tan lejos, ¿no? Y un llamado a todos los que nos ven, es una invitación a que nos sigan en la cuenta de YouTube Conexiones Estratégicas. Vamos a seguir subiendo material, vamos a seguir con estas conversaciones, pero lo que va a enriquecer es que sin duda ustedes nos manifiesten cuáles son los temas que les gustaría tratar, porque la verdad que esto es una comunidad que queremos hacer entre todos, queremos mejorar en la medida que podamos nuestros entornos de trabajo y aquí estamos para eso, para entregar también nuestros conocimientos para que todo vaya funcionando mejor, ¿cierto, Así Rocío? es. Así es. Así que les deseamos un excelente día. Sí. Que ojalá hagan estos ejercicios de reflexión porque creemos que van a marcar una diferencia y necesitamos reconectar con el sentido. O sea, si no, por más conectados que estemos a las redes, sintiendo que estamos súper comunicados, la calidad es lo que va a marcar la diferencia. Sí. Y la ruta que queremos seguir. Así que nada, les dejamos un abrazo enorme a toda la gente que nos está viendo, Conexión Estratégica, para que nos sigan ahí en YouTube. Búsquennos, síganos, recomiéndennos también, por supuesto, para que otras personas también se puedan acompañar de este tipo de mensajes. Y vamos a estar constantemente compartiendo con ustedes más elementos importantes de esta materia que esperamos les sirvan. Así que déjenos sus comentarios que queremos leerlos. Sí, estén muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí. Nos Chao, vemos. Rocío. Chao.